para el Rey. Ven y adórale, cantamos agua viva, cántico para el Rey. Ven y adórale. Ven a adorar en espíritu y verdad, todos unidos hoy vamos a celebrar la victoria de aquel que reina por la eternidad. Vamos a alzar tu voz y alaba al Señor. Agua viva, cántico para el Rey. Ven y adórale, cantamos agua viva, cántico para el Rey. Ven y adórale. Muy buenas noches, les invito a abrir sus Biblias en Santiago capítulo 1, versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bendito Padre Celestial, Señor, te damos gracias por esta noche, por esta palabra, Señor, que seas tú quien dirija, Señor. Gracias por permitirnos estar aquí en tu presencia, mi Padre Celestial. Te honramos y te alabamos, Señor, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pues bien, hermanos, esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón la he titulado Pasando pruebas. Y cuando hablamos de pruebas, decimos, ¿qué clase de pruebas? No hay quien no haya pasado pruebas quizás desde que nacimos hasta el día de hoy. Pruebas de diferente manera. Y en lo particular, desde que comenzamos nuestra carrera cristiana, tenemos pruebas. Y el problema en sí no son las pruebas, hermano, sino el problema es dejarnos vencer por ellas, por las pruebas. Es ahí donde tenemos que aplicar dos cosas muy importantes en la vida de nosotros como creyentes, que es la fe y la oración. No sé qué clase de prueba esté usted pasando el día de hoy. Pero también sabemos
que varios de nuestros hermanos y hermanas están pasando pruebas de diferente índole, pero me voy a enfocar en este momento los que están pasando enfermedades, que están postrados en alguna cama, en algún hospital o en la propia casa. Cuando llega la prueba, nos impacta tanto que nos entra el temor, nos entra miedo. Y cuando eso sucede, ponemos en riesgo muchas bendiciones que ya hemos ganado por la gracia de Dios. Entre ellas, como dije hace un momento, nuestra fe. ¿Y qué pasa cuando merma nuestra fe? Entramos en debilidad espiritual. Pensamos lo peor de los diagnósticos que puedan dar los médicos. Ponemos en riesgo muchas veces nuestra asistencia a la congregación. Ponemos en riesgo, por causa del desánimo, nuestro servicio, nuestro llamado de parte de Dios. Y muchas cosas más, hermanos. Pero también sabemos que tenemos un Dios grande y poderoso que nos da paz y tranquilidad en medio de las tormentas. La palabra de Dios dice que tendremos aflicción, pero muchas veces no estamos preparados para soportarla. ¿Por qué? Porque estamos débiles espiritualmente. Yo he visto personas que han pasado situaciones muy difíciles, pero se ven tranquilas y serenas, aunque por dentro se sientan afligidas. Pero veo un gozo en sus rostros y eso demuestra que tienen una fe bien cimentada y que venga lo que venga, es soportable cuando estamos agarrados de la mano de Dios. Dije hace un momento, sabemos de algunos hermanos que están postrados en cama por alguna enfermedad. Unos leves, unos graves, pero también sabemos que nuestra confianza y nuestra fe en Dios rompe esas cadenas de enfermedad y nos levanta. Veamos lo que dice Juan 16:33. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora les invito a que vayamos en el libro de Santiago aquí mismo, pero en el capítulo 1, versículo 2, 3 y 4. Dice la palabra, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y podemos pensar, ¿cómo podemos tener gozo en medio de la aflicción? ¿Cómo podemos tener gozo en medio de la enfermedad, de la escasez económica y de muchas cosas más? Pero aquí el Señor nos está hablando no del gozo que el mundo conoce. Y a pesar de lo que estemos pasando, debemos tener gozo, y el gozo, según Pablo en Gálatas 5:22, dice que es un fruto del Espíritu Santo.
Y dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Entonces, en medio de la aflicción, aquí se nos está invitando a tener la confianza, a gozarnos por medio del Espíritu Santo. Y sabemos que el Espíritu Santo en nuestras vidas es un don de Dios derramado sobre cada uno de nosotros. Esa es la que debe ser nuestra verdadera confianza. No quebrantarnos, no entrar en temor, no entrar con miedo. A veces en medio de las tribulaciones, lo primero que hacemos es enfocarnos en la enfermedad, en el problema, y bajamos la mirada de Dios. Bajamos la mirada de las Escrituras. Y aquí están todas las bendiciones que el Señor tiene para cada uno de nosotros en cada situación. Sabemos que las pruebas que pasamos todas tienen un propósito en nuestras vidas. Y no hay quien no haya pasado pruebas. Todos hemos pasado pruebas, de una manera o de otra. Y aquí estamos, hermanos, dándole honra y gloria a Dios. Sabemos que el Señor su sacrificio no fue en vano. El Señor murió por usted y por mí, para salvarnos de un mundo perverso que siempre está al acecho para involucrarnos en ese ambiente, sacarnos de la presencia de Dios. El Señor murió por nosotros para hacernos hijos de Dios, para darnos el Espíritu prometido, que es el Espíritu Santo a nuestras vidas. El Señor murió por nosotros para hacernos morir al pecado, para que ya no vivamos una vida egoísta, para conducirnos a la presencia de Dios. Así es de que debemos estar firmes y gozosos en medio de las tribulaciones, porque es el Espíritu Santo el que nos da la fuerza, la fortaleza para resistir. Dice el Señor que si resistimos la prueba, nos va a dar un galardón, hermanos. Si resistimos la prueba, el Señor nos va a bendecir de una manera tremenda, que es la corona de la vida. Yo les invito que vayamos a Santiago capítulo 1, versículos 5 y 6. Aquí nos viene hablando el Señor. Y nos dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente, sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de un lugar a otro. Sabemos, hermanos, que lo primero que debemos hacer cuando estamos en pruebas es someternos a Dios. Porque sabemos que después de la prueba viene la bendición. Tenemos que creerlo. No tenemos que entrar en desánimo ante las adversidades de la vida.
Según Santiago 1, ¿qué debemos hacer? Alegrarnos en las pruebas, perseverar pacientemente en las pruebas, llevar nuestras necesidades en oración al Señor, confiar en oración como niños, gloriarnos en la humildad de nuestra dignidad, leer, oír y practicar la palabra de Dios y servir a Dios en una forma correcta. Pero cuando hablo de oración sabemos que también hay obstáculos para la misma. A veces no oramos. Y cuando oramos, oramos en una forma muy rápida. Muchas veces sin saber lo que estamos diciendo, estamos pidiendo. Los obstáculos en la oración las interrumpen los pecados que pueda haber en nuestra vida. Pecados que quebrantan nuestra comunión con Dios. Si no hay reconciliación, la respuesta es impedida. Otro obstáculo para ir en oración al Señor en las pruebas es la desobediencia a su palabra. Otro gran obstáculo es la incredulidad. A veces creemos en un Dios superficialmente cuando debemos de confiar en Él al 100%, no importa la situación que estemos pasando. Entonces, las pruebas nos van a fortalecer en el camino de Dios, a creer en ese Dios grande y poderoso que tenemos. Y podemos seguir el ejemplo del mismo apóstol Pablo. Pablo es un siervo ejemplar del cual yo creo todos hemos aprendido bastante. Su privilegio del apóstol Pablo fue servir al Señor. Fue su profunda humildad, con toda la humildad para servir al Señor. Fue su mensaje de arrepentimiento y fe. Sus sufrimientos, cadenas y tribulaciones. Él nunca desmayó a pesar de todas las pruebas que pasó y que fueron tremendas. Porque si recordamos, el apóstol Pablo, antes de ser cristiano, era un perseguidor de los mismos. Pero su vida cambió cuando conoció de Dios, cuando conoció de Cristo. La fidelidad de Pablo en el ministerio, dice, estoy limpio de la sangre de todos. Su preocupación para con otros, el deseo de su corazón no es cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y dice en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Dele un fuerte aplauso al Señor. Así que, hermanos, a pesar de las tribulaciones que pasemos, de las pruebas que pasemos, tenemos que ser imitadores del Señor. El apóstol Pablo dice, en el servicio humilde ante Dios, en la búsqueda de la felicidad para con la palabra de Dios, testificando del camino hacia Dios, en la obediencia al Espíritu Santo, en la prontitud para sufrir, en la predicación del reino de Dios, en el anuncio de todo el consejo de Dios y en el cuidado del rebaño de Cristo. Entonces, aquí vemos cómo el Señor
nos amonesta y nos dice lo que tenemos que hacer. Las pruebas son gozosas en la esperanza. Veamos lo que dice Romanos 12:12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Entonces, sabemos que no estamos solos, hermanos. Tenemos un Dios grande y poderoso que siempre se mueve a nuestro alrededor y sobre todo en las aflicciones que podamos estar pasando. Nunca es tarde para levantar la mirada hacia Dios cuando la hemos bajado por alguna razón. Les invito a buscar el capítulo 12 de Hebreos. Y dice, puestos los ojos en Jesús. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, hermanos, tenemos aquí las exhortaciones de Hebreos. En el capítulo 12, dejar todo lo que nos es una carga y ponerlas en las manos de Dios. Mirar hacia Jesús como inspiración para la fe. Es el mejor maestro que hemos tenido. No demos marcha atrás por causa de las tribulaciones, por causa de la fe. Mis hermanos, sabemos que toda tribulación tiene una solución y no hay prueba que no pueda ser superada cuando nuestra confianza está puesta en el Señor. No hay más. No es el médico, no es el mejor hospital. Es la gracia de Dios, la fe que tengamos en Él. Es lo que nos va a hacer fuertes, es lo que va a levantar al enfermo y nos gozaremos grandemente de ver aquí reunidos muy pronto a todas esas hermanas y hermanos que por causa de enfermedad no están aquí en este momento. Sabemos quiénes son, Dios los conoce por nombre y apellido, y el Señor está rompiendo cadenas que los atan a una cama, a un hospital, y aquí estarán próximamente, mis hermanos. A veces nos preguntamos, ¿dónde está Dios cuando más lo necesito? Y la respuesta es que Dios siempre ha estado ahí, junto a nosotros. Somos nosotros los que nos alejamos de su presencia, mental y físicamente muchas veces. Él nunca se ha ido. Él siempre ha estado ahí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar la intimidad con Él todos los días. Les invito a que se pongan de pie. Si levantan la mano los que vienen por la primera vez el día de hoy. Nos gustaría hacer una oración por ustedes si gustan pasar aquí al frente. Bueno, pastora, usted nos auxilia. Y allá en casita también, cerrando sus ojos, van a repetir después de mí. Señor Jesús,
te abro mi corazón, te pido que entres a mi vida. Yo te acepto como mi único Señor y Salvador. Te pido perdón por todo lo que te he ofendido durante mi vida y me arrepiento por cada uno de mis pecados. Creo y acepto el sacrificio que hiciste por mí en la cruz. Escribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Espíritu Santo. Amén. Nos despedimos allá en casita. Muchas gracias por haberse conectado y continuamos aquí.